afectuoso saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire. Hoy una nueva emisión de nuestros especiales alrededor de los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Hoy estamos ya, ¿quién lo cree?, en nuestra octava entrega que será dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, nuestros agradecimientos al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, que son los artífices de la realización de esta actividad. Y un reconocimiento muy especial al profesor Sebastián Merino Muriano, sobre cuyo trabajo y trabajo de imágenes nos hemos venido apoyando. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que es un hito muy importante del siglo anterior. Pero tengamos en cuenta que con unos antecedentes terribles, unos antecedentes que van desde la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique y la gran crisis económica de 1930, por mencionar solamente algunos. Vamos a ver entonces cuáles son los hitos que marcan el desarrollo de esta confrontación que tiene un hito de planetaria. Esta será una verdadera guerra mundial. Y se puede decir que mucha de nuestra realidad actual está asignada por los acontecimientos, decisiones, acuerdos que se realizaron durante y posterior al desarrollo de esa confrontación. Muy bien. La Segunda Guerra Mundial tiene una imagen que la simboliza y es esta explosión atómica. Es la primera bomba atómica que se detona en el planeta en toda su historia sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Ese es un antes y un después en la realidad planetaria. Vamos a hablar de las causas de la Segunda Guerra Mundial, los bandos, el desarrollo y las consecuencias como un esquema metodológico absolutamente simple. Vemos también en la imagen al referente como contraparte de la Segunda Guerra Mundial, el Führer Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial se convirtió en el conflicto bélico de mayores dimensiones del siglo XX. ¿Cuáles fueron sus principales características? Es una guerra mundial que implica a países de todos los continentes. Es una guerra de larga duración, ya que va desde septiembre de 1939 a septiembre de 1945, 6 años. Implica el concepto de guerra total, debido a que no es solo un conflicto militar, sino también que afectó a las sociedades de los diferentes países. Y se trató también de una pugna propagandística e ideológica, al tiempo que económica y tecnológica. Hay enormes consecuencias que todavía hoy padecemos, demográficas, económicas, territoriales e internacionales. Las causas de la Segunda Guerra Mundial hay que ubicarlas, situarlas en los acontecimientos que se desarrollaron en el periodo de las entreguerras, del 18 al 39, un periodo que es una cosa muy compleja. Las causas generales: la crisis de 1929 y la depresión de los años 30 en términos económicos. La paz impuesta a los vencidos tras la Primera Guerra Mundial, que dio origen a un sentimiento de humillación y de revancha. El desarrollo y auge de movimientos totalitarios, fascismo en Italia, nazismo en Alemania, régimen imperial en Japón, con su política agresiva de expansión territorial. La crisis de las democracias occidentales, Francia y Reino Unido, que adoptaron una política como de entendimiento, de apaciguamiento, de negociación contra el régimen nazi, dándole oxígeno y permitiéndole crecer, y temor del expansionismo soviético por Europa. Digamos que esa era como la gran distracción de una Francia y una Inglaterra. Es que no sabían qué era lo que estaba pasando en Rusia y qué consecuencias traería para ellas, ya que era un sistema distinto al que conocían. Estas son algunas de las imágenes tradicionales de, primero, la crisis económica del 30, donde el desempleo fue absoluto. La imagen de Mussolini y de Hitler, de Stalin y de Hitler con negociadores ingleses. Causas concretas de la Segunda Guerra Mundial:
hay una política de fuerza que está siendo impulsada por las potencias totalitarias, Italia, Alemania y Japón. Alemania, Hitler inicia una política de rearme y expansión territorial que tenía como eje las ideas del Gran Reich. Él configura el Tercer Reich. Recordemos que el primero era de Federico Barbarroja, el segundo de Bismarck, el tercero de Hitler. Y la conquista del espacio vital es un concepto geopolítico importante porque es diferente al del espacio. El espacio vital es aquella porción de territorio que no necesariamente está dentro de mis fronteras que yo requiero para sacar adelante mis objetivos nacionales. Entonces, en gracia de discusión, si para Hitler y el movimiento que encabezaba dentro de sus objetivos nacionales San Andrés y Providencia de Colombia era importante, San Andrés era incluida dentro del concepto del espacio vital. Ahí sí no habían límites. Ahora, una cosa es que un país sin fuerza y sin capacidad bélica lo diga, pues uno se ríe, pero otra cosa es un país con poder bélico y que pretende ser la dueña del mundo. Para ello, ¿qué hace Hitler? Abandona la Sociedad de las Naciones, eso duró poquito. Anexiona o anexa el Sarre, empieza el proceso de rearme de las Fuerzas Armadas y militariza toda la Renania en 1936. Participa junto con Italia en la Guerra Civil Española del 36 al 39. Se anexiona a Austria en el 38. Ocupa la región de los Sudetes checos con la aprobación posterior de Francia y Gran Bretaña en la conferencia de Múnich en septiembre del 38, donde Francia e Inglaterra demuestran debilidad ante Alemania, siguiendo con su política de apaciguamiento. Establecimiento de un protectorado sobre Bohemia y Moravia, quedando Eslovaquia como estado satélite de Berlín en el 39. Firman el Pacto Germano-Soviético de No Agresión en agosto del 39, con muchas cláusulas secretas, entre ellas el reparto de Polonia y el reconocimiento del control soviético de Finlandia y de los países bálticos. Se da la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre del 39, lo cual provocará formalmente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esa invasión fue de días. Muy bien. Esta es la situación que se ve en el momento previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay una desestimación del Tratado de Versalles, la figura del Sarre, la revitalización de la Renania, se anexan a Austria los Sudetes y el protectorado de Bohemia y Moravia, y empiezan las anexiones fuertes que tienen que ver con lo húngaro, lo eslovaco y lo polaco. Aspiraciones expansivas. En 1933, Adolfo Hitler es nombrado canciller de Alemania y en 1934 adquiere la denominación y el reconocimiento como Führer. Alemania abandona la Sociedad de las Naciones. En 1935 se reincorpora el Sarre. Entre el 36 y el 39 hay ayuda militar al bando franquista en la Guerra Civil Española. En el 38 hay anexión de Austria, presión alemana en los Sudetes, celebración de la conferencia de Múnich. Reino Unido y Francia acuerdan con Hitler la anexión de los Sudetes a Alemania. En el 39, ocupación de Checoslovaquia e invasión de Polonia. Hay una política subyacente de rearme militar con el fin de consolidar la figura de espacio vital, restablecimiento del servicio militar obligatorio, y hay una escalada expansionista y militar previa al estallido de la Guerra Mundial. Bien. En Italia, el fascismo italiano quiso expandirse por África y el Mediterráneo, por lo que ocupó Abisinia en Etiopía hacia el 35-36, lo que provocó la condena de la Sociedad de las Naciones. Participa en la Guerra Civil Española entre el 36 y 39 con Alemania, ocupa Albania en abril del 39. Japón es una gran potencia económica y militar del Extremo Oriente que aspira a implementar su dominio en Asia. Para ello aplica una política imperialista de expansión territorial, cuyo fin primordial es asegurar el abastecimiento de materias primas para sus industrias. De este modo, ocupa Manchuria en 1931. Esta es una acción que es condenada por la Sociedad de las Naciones.
lo que provoca el abandono de esta institución. Se da la guerra entre China y Japón, que comenzó en el 37 y se extendería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y supone la ocupación japonesa nipona de varias zonas chinas. Se dan tratados que se suscriben por estas potencias totalitarias. El eje Berlín-Roma del 36 y el Pacto del Acero entre Italia y Alemania el 39. El pacto anticomintern entre Alemania y Japón en el 36 y más tarde el pacto tripartito que ligaba a Alemania, Italia y Japón en 1940. Aquí vemos, por ejemplo, la expansión territorial italiana. Italia muestra entonces que en el 1922, Benito Mussolini genera la marcha sobre Roma y llega al poder instaurando un régimen fascista. Entre el 35 y el 36 se da la invasión y conquista de Abisinia. En el 37 Italia abandona la Sociedad de las Naciones. En el 36-39 ayuda militar al bando franquista en la Guerra Civil Española y en el 39 se da la invasión a Albania. Aquí vemos cómo son los sucesos y los acontecimientos de un hecho que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y que fue el ataque japonés a Pearl Harbor, lo que le sirvió de disculpa a Norteamérica a entrar en la guerra, ya que previamente se había comprometido a no hacerlo. Vemos también cómo se visibiliza cómo Japón ocupa territorios, cómo hay una ocupación en diferentes partes del Asia Oriental. Japón entonces entre 31 y 33 ocupa Manchuria y crea el estado de Manchukuo. En el 33 Japón abandona la Sociedad de las Naciones, ahí se acaba de fragmentar esa sociedad. En el 37 hay expansión territorial de Japón por China y el sudeste asiático y se inicia la guerra chino-japonesa, donde todo es coordinado bajo la figura del emperador Hirohito, el hijo del sol naciente. Recordatorios gráficos de imágenes importantes de la Segunda Guerra Mundial con algunos de los principales actores. ¿Quiénes son los bandos? Los bandos son el eje, los principales potencias son la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini y el Japón imperial del emperador Hirohito. Otros países que posteriormente participarán en este eje son Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia. España se mantuvo al margen del conflicto, pero apoyó políticamente al eje. Mandó un ejército voluntario a luchar contra la Unión Soviética, llamada la División Azul. En la Francia ocupada, el régimen de Vichy. Por los aliados, las principales potencias, Francia, país que fue derrotado al principio de la guerra y que vio su territorio ocupado por Alemania, el Reino Unido, en cabeza de Churchill y los territorios que formaban su imperio, la Unión Soviética, Stalin, tan ser invadida por Alemania en el 41, Estados Unidos, Roosevelt y a su muerte Truman, tan ser atacada por Japón en el 41. Otros países que entran a participar como aliados son Polonia, Yugoslavia, Grecia y algunos otros países ocupados por el eje. En todos los países se hicieron movimientos de resistencia que fueron son muy significativos y heroicos, donde es muy reconocido el movimiento de la resistencia francesa liderada desde el exilio por el general Charles de Gaulle. Muy bien. Estos son los países del eje en celeste, del eje verde oscuro, aliados tras el ataque a Polonia, verde claro, aliados tras el ataque a Pearl Harbor, gris y neutrales. El estallido de la guerra. El 1 de septiembre del 39, Alemania invadió Polonia. Anteriormente había efectuado el pacto germano-soviético en el que se acordaba el reparto de este país entre Alemania y la Unión Soviética. Ante este hecho, el Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania, no les quedaba más, y algunos días después, Rusia ocupa la parte este de Polonia. Aquí vemos algunas de esas imágenes. Dentro de los escenarios de la guerra están entre el 39 y el 40 la guerra relámpago, Blitzkrieg, táctica alemana basada en rápidos ataques en los que combinaba el uso de la aviación y de los carros blindados. Aquí la Luftwaffe tenía una gran preponderancia. Durante esta fase inicial, los alemanes invadieron Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. En este último país hay que destacar la rápida derrota del ejército francés, la retirada del ejército británico en Dunkerque, que después dio origen a una apoteósico rescate y a la instauración de un régimen pro-alemán con capital en Vichy.
dirigido por el general Petain, mientras que la resistencia se organizaba al mando del general de Gaulle. Entre el 40 y 41, la batalla de Inglaterra. En esencia fue una campaña de bombardeos aéreos masivos por parte de la Luftwaffe contra el Reino Unido, con vistas a una invasión posterior. Los británicos, liderados por Churchill, en una acción, una actividad y con un temperamento también heroico, resistieron estos ataques que fueron aniquiladores. Aniquiladores. Del 40 al 42 empieza la campaña de los Balcanes, comenzó con la invasión de Grecia por parte de Italia, que fracasó. Para evitar una penetración aliada en la zona, Alemania, con la ayuda de Italia y sus aliados balcánicos, Hungría y Rumania, invadieron Grecia y Yugoslavia, países que rápidamente fueron dominados. Esta es la forma como rápidamente se invadió en corto tiempo la parte este de Polonia por parte de Alemania. Aquí se ven unas nuevas imágenes. Esto, así que va quedando la frontera del Tercer Reich, donde se muestra el Reich y sus aliados, los territorios satélites del eje, los territorios ocupados por el eje en el 42 y el territorio de los aliados. Entre el 41 y 43 se da la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, que comenzó en junio de 1941, una gran equivocación de Hitler. Como Napoleón se le advirtió que no iniciara esa cruzada, pero testarudamente la asumió y este fue el principio del fin. Los alemanes invadieron a la Unión a Rusia sin previa declaración de guerra, incumpliendo el pacto de no agresión germano-soviético del 39. Y en los primeros momentos se produjo un avance arrasador, lo cual hizo que, mediante la táctica de Stalin, los alemanes se adentraran más en territorio ruso. Los estaba esperando una gran resistencia y el tradicional invierno. Los alemanes fueron detenidos por los soviéticos en la línea Leningrado-Moscú-Stalingrado. La batalla de Stalingrado, de septiembre del 42 a febrero del 43, casi medio año, fue una de las más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. En ella, el ejército alemán atacó la ciudad de Stalingrado, donde se encontró con una gran resistencia y se vio sorprendido por el cerco soviético a través de batallas de contraofensiva que provocaron la rendición alemana. La batalla de Stalingrado supuso la primera gran derrota en la Segunda Guerra Mundial. Desde 1943 se inició la contraofensiva soviética y el paulatino retroceso alemán. Esta es la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Veamos en el plano del centro cómo hay una proyección de las fuerzas alemanas que se van adentrando en el territorio soviético y por aquí los están esperando. Estas son imágenes nefastas de aquellas batallas terribles de la toma de Stalingrado y la batalla de Stalingrado. El eje se fue expandiendo, esa era su táctica de guerra, es un resumen gráfico de lo que acabamos de mirar, lo cual muestra cómo paulatinamente en esos 5 años se van recomponiendo de manera dramática las fronteras de los países que están actuando como actores en cada una de los bandos. Algunas de las imágenes adicionales de la batalla de Stalingrado. Empieza la reacción aliada del 43 y 45. Lo primero es que después de derrotar a Alemania, los rusos empiezan a avanzar por el frente oriental. Y de otra, los aliados occidentales que desembarcaron en Sicilia en el 43 y ocuparon a Italia, verían cómo se descomponía el régimen fascista. Mussolini fue destituido y encarcelado, donde rápidamente Alemania lo restituyó, pero eso fue flor de un día para tratar de evitar el avance aliado por Italia. Esto fracasó. La principal operación militar fue el desembarco de Normandía, la operación Overlord, en junio de 1944. En el norte de Francia, un poderoso ejército de cerca de 3 millones de soldados y material de guerra, al mando del general Eisenhower, desembarcaron para hacer frente a los ejércitos alemanes. Fue un total éxito. Digamos que eso partió ya en dos la historia de la Segunda Guerra Mundial. El primero, pues digamos que hay hitos, y los hitos importantes son
son Pearl Harbor, el 7 de diciembre del 41, que permitió la entrada de Estados Unidos, Normandía el 6 de junio del 44, la primera bomba atómica en agosto del 45 y el suicidio de Hitler en el 45. Tras esto, los ejércitos alemanes sufrieron un continuo retroceso tanto por el este, acosados por los soviéticos, como por el oeste, hostigados por británicos y estadounidenses fundamentalmente, y tuvieron que replegarse hacia Alemania. En 1945 es el año final de la guerra, el remate, la derrota de Alemania. Los ejércitos alemanes entraron en Alemania por el este y el oeste. En esto había una sana, comillas, competencia entre el ejército británico liderado por el mariscal Montgomery, el ejército ruso por Zhukov y el ejército norteamericano por Peyton, a ver cuál de los tres entraba primero a Berlín. Y quien llegó primero a Berlín fue el general Zhukov. Este es el gran ataque de todos los aliados contra Alemania ya entre el 42, 43, 45. Este es el rendimiento alemán. Aquí vemos en el extremo superior derecho la imagen en la que el ejército ruso ha tumbado la bandera nazi y empieza a desplegar la bandera rusa. Esto lleva a que se reconozca que Zhukov llega de primero y empieza a saquear a Berlín. Los combates no solamente se circunscribieron a Europa y Asia, también incluyeron a África, con algunas fases. Entre el 41 y 40, entre el 40 y el 41, el ejército italiano establecido en Libia intentó penetrar a Equipo y provocó la contraofensiva inglesa que ocupó parte de Libia. Alemania envió el Africa Corps, los cuerpos de África, al mando del mariscal Rommel, una insignia del ejército nazi que reconquistó Libia y llegó hasta el Alamein, en Egipto. Entre el 42 y el 43, las tropas de Rommel lamentablemente se vieron obligadas a retroceder por falta de combustible y de refuerzos. Eran demasiados frentes para Hitler. Por el este los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, al este está Rusia y por debajo pues entonces están atacándolo desde Francia, desde África. Muy bien. Por otro lado, las tropas aliadas desembarcaron en Marruecos y Argelia con una operación que chocó con el Africa Corps, que fue arremetido por dos frentes distintos. Esta es la ofensiva del norte de África, que tiene como escenario Marruecos, Libia, Egipto, pero fíjense también el Mediterráneo. Esta fue la imagen de la operación Torch, desembarco y avance hacia Túnez de las tropas anglo-estadounidenses que acabó con la presencia de los alemanes en el Africa Corps y el retiro del general Rommel. Aquí vemos algunas imágenes de las figuras emblemáticas que participaron en esa guerra de África, que fue llevada a la pantalla y donde se resaltaba el combate no solamente con las armas, sino con el calor del desierto. Mientras tanto, en Asia y el Océano Pacífico se desplegaba otra escena de guerra mundial. En el 37, Japón invade a China. Los nacionalistas y comunistas chinos se oponen a Japón, que logró el control de Manchuria, Pekín y parte de la zona costera de China, pero tuvo problemas para imponerse al interior del país. Entre el 40 y el 41, Japón ocupó la colonia francesa de Indochina y la aviación japonesa bombardeó a Pearl Harbor. Un gran avance y dicen algunos que una gran equivocación, porque esa fue la disculpa para que Estados Unidos entrara de lleno en la Segunda Guerra Mundial. En el 42, avance japonés por el sureste de Asia y el Pacífico. Entre el 42 y 45, la Armada de Estados Unidos comenzó su avance por las islas del Océano Pacífico. Recordemos que el general MacArthur era el encargado de la Guerra del Pacífico, mientras que el general Eisenhower era el comandante de las guerras en la guerra en Europa. En el 45 se da la guerra de Japón. Rusia debía haber declarado la guerra, pero además se lanzaron sobre territorio japonés por instrucciones del presidente Truman las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, lo cual llevó a la rendición total por parte del imperio de Hirohito. Aquí vemos
los frentes de guerra del Pacífico, los ataques de guerra de los aliados, las bases aéreas de los aliados, las bases japonesas, el avance de los aliados y los lugares donde se explotaron las bombas atómicas. Aquí vemos también cómo los territorios japoneses fueron expandiéndose entre el 38 y el 42 y cómo posteriormente vino el contraataque por parte de los norteamericanos. Esta es una zona muy compleja en el día de hoy. Digamos que una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue un reacomodo de las fuerzas en esa parte. Después se alborotará Corea, llegará el Imperio Chino, una nueva etapa de Mongolia, aparece China, Japón obviamente como aliado ya condicionado de Estados Unidos, unas nuevas realidades geopolíticas. Estas son imágenes también dantescas de lo que fue quedando del territorio japonés después de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, después de la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esta también es una foto emblemática donde muestra la liberación norteamericana de la parte pacífica de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos también cómo se ven y se enfrentan los diferentes actores y cómo se ve la imagen de dimensión territorial de Europa, de lo que pasaba en el Pacífico y la gran extensión que definitivamente tiene Rusia. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues vimos que tenía frente europeo, frente asiático y que los frentes europeos y asiáticos fueron en inicios dominados por la gente del eje, Alemania, Italia, Japón, pero después fueron Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y Rusia quienes revirtieron y recompusieron el camino y cambiaron el rumbo de la historia. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Fueron de grandes dimensiones. En términos humanos, más de 50 millones de muertos. Estamos redondeando en órdenes de magnitud. Por países, Rusia 25 millones, China 13, Alemania 7, Polonia 6 millones, el exterminio de los campos de concentración entre 5 y 6 millones, donde había pues masacres para poblaciones muy vulnerables en su momento como los judíos, los gitanos, los republicanos españoles. Cerca de 40 millones de heridos e inválidos y más de 30 millones de desplazados, lo que recompone la sociedad europea. Estas son algunas imágenes trágicas de ese duro desempeño de la Segunda Guerra Mundial. En términos económicos, la destrucción de industrias, de vías de comunicación, de ciudades, algunas de las cuales quedaron completamente arrasadas. Una de las zonas más devastadas fue la de Europa Oriental. El déficit de los estados por los gastos tan elevados y la aplicación de políticas económicas de guerra para poder, a través de la intervención del Estado, comenzar los procesos de reconstrucción. Aparece la figura del Plan Marshall, aparece también el apogeo económico de Estados Unidos, que digamos que en la Segunda Guerra Mundial, recordémoslo, fue el país que no sufrió batallas ni deterioro de su espacio continental, sí el insular por Pearl Harbor, y eso le permitió posteriormente desplegarse y mostrar un crecimiento económico casi que al tope de sus capacidades para ayudar a la reconstrucción de la Europa, la construcción de la OTAN y el direccionamiento económico del planeta. Más imágenes panorámicas de esas destrucciones globales. En cambios territoriales que se ve, la Unión Soviética fue el país que más territorios incorporó, las zonas de Finlandia, los países bálticos, donde estaban Estonia, Letonia y Lituania, parte de Prusia Oriental, que era de Alemania, la parte este de Polonia, las zonas de Checoslovaquia y Besarabia en Rumania. Polonia fue compensada por las pérdidas en el este con territorio en el oeste, arrebatados a los alemanes, que incluían Prusia Oriental, Pomerania y Silesia. Alemania y su capital Berlín fueron divididos en 4 zonas de ocupación asignados a cada uno de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Unión Soviética. Posteriormente, esta fractura llevó a la división, a la fundación, a la división de Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental.
En los Balcanes hubo cambios en fronteras en Yugoslavia, Grecia, Bulgaria y Rumania. Japón perdió su imperio y redujo su territorio a las islas del archipiélago, y China se vio libre de la ocupación japonesa y volvió a las fronteras del siglo XIX, eso sí, siendo preámbulo para su guerra interna entre nacionalistas y comunistas en la China continental. Estas son las zonas de ocupación y los territorios anexionados por los actores durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí se ven también otras imágenes de cómo queda configurada la Europa después de la Segunda Guerra Mundial y cómo es dividida Alemania, Berlín, a través del ignominioso muro de Berlín. Aquí se ve también cómo quedan las fronteras de Japón, la recomposición de China y la concentración de Japón en lo que finalmente va a ser su territorio como isla y con los archipiélagos que los rodean. Nacen una serie de conferencias internacionales. Se da la conferencia de Teherán en el 43, las conferencias de Yalta y Potsdam, donde básicamente los aliados se reparten el mundo y se definen cuáles van a ser las nuevas fronteras y cuáles son los organismos multilaterales que van a permitirle a los aliados o a los triunfadores poder disfrutar del botín de guerra. El que gana es el que goza. Se da la conferencia de París en el 46, que sirvió para establecer algunos tratados de paz. Alemania nunca lo tuvo. Esta es la cumbre de Yalta con sus principales actores, donde están Stalin, Roosevelt y Churchill, repartiéndose el mundo. Esta es la conferencia de Potsdam, ya Roosevelt ha muerto, entonces está Truman. Aparece una síntesis superior de las consecuencias demográficas, económicas y políticas. Se crea la ONU, respaldada en muchos de los principios de la Sociedad de las Naciones, aquella sociedad impulsada por Wilson, pero que no tuvo mucho peso, aunque fue creada post Primera Guerra Mundial. Se crea entonces la ONU en 1945. La idea es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la cooperación económica y social entre las naciones, la búsqueda del arreglo de los conflictos internacionales mediante medios pacíficos, el respeto a los derechos humanos y la no injerencia en los asuntos internos de una nación y el principio de autodeterminación de los miembros. Está compuesta por una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, la Secretaría General y otros organismos como la FAO. Esta organización funcionó muy bien, digamos, hasta inicios de los 60, 65, pero ya se da uno cuenta que ante las nuevas realidades, ante la caída del muro de Berlín, ante el fracaso del modelo socialista en la Unión Soviética, pues esta organización aparece como anacrónica y es hora de que la vamos revisando. Esta es la primera conferencia de San Francisco donde se redactó y aprobó la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, que todavía hoy está en vigencia. Como pueden ver, este ha sido un breve recorrido, más que por la historiografía de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, una ubicación, reconocimiento y colocación temporal de los mojones que hacen de este acontecimiento lo más grande y complejo en términos bélicos del siglo anterior. El mundo que vivimos hoy es consecuencia, es heredado de todo aquello que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente la ONU se creó para que esto no volviera a pasar. Lamentablemente los humanos seguimos siendo tercos, seguimos siendo testarudos y los intereses particulares siguen siendo puestos por encima de los intereses generales. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.